Bien, me acompaña María del Carmen Guerrero, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y especialista en compra pública innovadora. Muchísimas gracias, Carmen. Venimos trabajando ya un año contigo desde Fundeon en ese impulso a la compra pública innovadora. Quiero comentarles que la Universidad de Zaragoza es una entidad emblemática en todo lo que es impulsar la compra pública innovadora, y muchos ponentes de tu universidad nos están acompañando en el curso de compra pública innovadora que estamos haciendo en la Universidad de Alicante. Y también me acompaña Carlos Jiménez García, es gerente de innovación de Silo Company. Es una consultora que apoya a los agentes públicos locales, regionales y nacionales en el desarrollo de políticas y estrategias de impulso a la innovación. Efectivamente. ¿Cuántas cosas se pueden hacer, ¿no?, en tu área de trabajo? Bueno, vamos a ver. Somos conscientes, quienes estamos aquí, que es una hora quizás incómoda. También somos conscientes que el concepto de compra pública de innovación a veces es difícil de entender, y nuestro único objetivo en esta mesa es que todos los que nos acompañan entendáis qué es, qué supone y en qué nos puede beneficiar a todos y cada uno de los ciudadanos que estamos aquí sentados hoy, siglo XXI. Así que, Carmen, te cedo la palabra para de alguna manera nos ayudes a desgranar y entender qué significa compra pública de innovación. Y también, ya de paso, me dices por qué es mejor hablar de compra pública de innovación y no compra pública innovadora. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero agradecer a Fundeun y en concreto a Rafa Lafont la posibilidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Y además, creo que, quiero expresamente decir que me parece muy adecuado estar hoy en el Día Mundial de Internet hablando de todos estos temas. El título del foro me parece que está muy bien elegido y el subtítulo, si se puede decir así, ¿no?, que es cómo aprovechar la transformación tecnológica y no morir en el intento, me ha gustado mucho porque realmente nos encontramos ante un reto. O sea, es cierto, esta mañana lo habéis oído en distintas ponencias, que la tecnología está avanzando y está avanzando mucho, y ahí existe un reto de cómo reaccionar, cómo impulsar esas innovaciones tecnológicas, cómo para los poderes adjudicadores, los ciudadanos, las empresas, cómo se pueden articular, ¿no?, y conseguir esas sinergias para lograr todo esto. Y también es cierto que es un reto hacer todo esto a las 3:30 de la tarde, en un cuarto de hora, que os explique qué es la compra pública de innovación. Enhorabuena a los que estáis aquí, ¿no?, y habéis luchado contra Morfeo, contra el Momento Café, así que gracias por estar. Y lo primero de todo, ¿por qué compra pública de innovación y no compra pública innovadora? El matiz es importante y es porque lo que buscamos no es hacer unos procedimientos de contratación que sean magníficos, novedosos, totalmente excepcionales. No. El objetivo es comprar innovación. Y bueno, yo voy a intentar en estos 15 minutos que tengo de tiempo explicaros un poco qué es esto de la compra pública de innovación, partiendo primero de todo del cambio de paradigma que supone la contratación pública, ¿vale? Esta es la primera idea que quiero transmitiros. Por si acaso alguien se duerme, pues la primera idea va a ser esta. La segunda, ¿cómo consigo yo comprar innovación? ¿Qué estrategia tengo que seguir? ¿Cómo planifico? Y la tercera idea, las formas en concreto que tengo yo de adquirir esa innovación, ¿vale? Con lo cual esto sería como el resumen de lo que voy a intentar hablaros esta tarde en estos minutos. ¿Por qué digo cambio de paradigma? Porque si os habéis dedicado a la contratación pública, estoy tentada a decir que levante la mano, pero soy profesora en la universidad y sé que la participación del público a veces es costosa, ¿no? Entonces no voy a tentaros a estas horas menos todavía. Os iba a decir quién conoce el concepto de compra pública de innovación, quién ha participado en un proceso de compra pública de innovación y luego de los presentes, quiénes sois, vamos a decir más, del ámbito de la empresa
es decir, los que pensáis, innováis, ofrecéis, y el ámbito de los compradores, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo hablar al que compra que al que vende. Yo voy a intentar hacer un remix y hablar intermedio. El cambio de paradigma en la contratación es para todos, para absolutamente todos. Y se habla, esto seguro que lo habéis oído, de la compra pública estratégica, una estrategia de contratación pública. ¿Por qué? Porque el 18,5% del Producto Interior Bruto español se dedica a contratación pública. 18,5%. Claro, ante eso dicen los políticos de todos los niveles, me da igual, local, autonómico, estatal y Unión Europea. Dicen, oye, vamos a intentar utilizar esos recursos no solo para lo que se hacía hasta ahora, que es adquirir pues eso, una obra, un servicio, un bien, sino para intentar conseguir algo más. Clarísimamente, mejorar los servicios públicos que tienen que prestar las administraciones, y eso nos repercute beneficiosamente a todos, absolutamente a todos los ciudadanos. Pero además también logrando implantar o mejorar políticas públicas, y clarísimamente mediante condiciones sociales, medioambientales y de innovación, que es lo que más especialmente nos ocupa hoy. Pero es que a través de la innovación mejoró todo. Y esto no es algo novedoso. A mí a veces me hace gracia cuando hablamos de la compra pública de innovación como si fuera algo nuevo, ¿no? Carlos luego se explicará también su dilatada experiencia en este tema, y de innovación se viene hablando ya desde hace muchos años. Y de hecho, la Unión Europea ya en el año 2007 publicó un documento que era esto exactamente, ¿no? La compra pública precomercial, impulsar la innovación para dar a Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles. 2007, hace 11 años. Hombre, nuevo, si alguien tiene un hijo, ¿no? Y le dicen, ay, oye, que has tenido un hijo, dice, que tiene 11 años. O sea, es que ya ha hecho la comunión, no sé, o sea, nuevo, no sé, gracias por darme la enhorabuena por tenerlo, pero que el niño ya, vamos, o sea, es totalmente independiente y me estoy peleando con si le doy las llaves de casa o no, si coge el móvil o no lo coge, ¿no? O sea, novedad relativa, ¿no? Pero bueno, entonces se busca esa estrategia, el conseguir algo más a través de la contratación. Y la compra pública de innovación es una herramienta para eso. Y como me han dicho que intente hablar a un nivel fácil de 3,5, ¿no? Aunque veo algunos ya en posición butaca, no me extraña, yo también estaría a lo mejor. Yo os diría que la compra pública de innovación es como una caja de herramientas. Yo tengo que saber para qué me sirve cada cosa. O sea, yo tengo martillos, tengo sierras, tengo alicates. Oye, es que yo ahora no necesito un martillo, ya, pero si el día de mañana quieres colgar un cuadro, será positivo que sepas lo que es un martillo y cómo se utiliza. Y ese día vas a la caja de herramientas, la abres y sacas el martillo. Pues pasa lo mismo con la compra pública de innovación. No vamos a hacerlo todo ya en gran medida, no, dependerá, ¿no? Pero bueno, estrategia. Desde la Unión Europea nos dicen de la idea al mercado. ¿Por qué? Porque nuestra contratación pública muchas veces se ha basado la I+D en eso, en proyectos de I+D, y yo tengo aquí una preciosa vitrina llena de prototipos que, con perdón, no me sirven para nada. Para nada. O sea, ¿a mí para qué me sirve tener aquí un modelo? No quiero decir ejemplos porque, claro, tenemos muchos ejemplos de compra pública precomercial. Pero eso a mí, ¿qué? O sea, ese dinero que yo he invertido, en la realidad, ¿para qué ha servido? Y lo digo yo que soy universidad. Yo trabajo en la Universidad de Zaragoza y yo he participado en muchos proyectos de investigación a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel autonómico. Si yo les hablo ahora de los bancos de conservación de la biodiversidad, me dirán, pues yo qué sé, pues yo he tenido un proyecto sobre eso y nos ha quedado un libro precioso. ¿Y? Entonces, la compra pública de innovación trata o hay herramientas para lograr que eso llegue a la sociedad. La innovación guiada desde la demanda es la propia administración la que dice, oye, queridas empresas, tengo este problema, tengo esta necesidad y en función de la necesidad que yo tengo, entonces piensa una solución. Y la forma de comprarla es la compra pública de innovación. Y esto en todos los ámbitos. Tengo el problema, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza, cada vez tenemos más gente de edad avanzada viviendo sola en sus viviendas. Pues necesitaré soluciones para atender a eso, porque con los servicios sociales no estoy llegando, porque no los puedo tener hospitalizados de por vida si no tienen unas necesidades de hospitalización. Pues a lo mejor una solución que tenga tecnología, un software, por ejemplo,
Algo tan sencillo como un cojín que tú puedes poner en la silla donde se sienta tu abuelo y ya sabes si se ha levantado o si no. Con el software ya tú dices, uy, en 3 días no se ha sentado en esa silla. O peor, en 3 días no se ha levantado de esa silla. Una solución real a un problema real. Esto es una solución de 3:30 de la tarde, ejemplo muy de andar por casa, pero igual que esto tenemos muchísimas posibilidades. De la idea del mercado, innovación desde la demanda, funciones en vez de productos. Claro, si yo quiero algo nuevo, no puedo decirte quiero un sofá giratorio azul de tela, porque entonces me vas a dar esto. Si yo en vez de eso te digo qué función quiero, algo que me sirva para que los ponentes estén cómodos mientras hablan al auditorio. Entonces los empresarios me darán ideas y yo elegiré la que considere más apropiada. Buscamos la eficiencia, no solo la eficacia, a través de la compra pública de innovación. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Muy fácil. Eficaces somos, todos compramos. ¿Y eficientes? La eficiencia no es solo el precio, comprar lo más barato, ¿no? Ya sabemos este dicho de lo barato sale caro. Lo importante es qué calidad, cuál era mi necesidad, si responde o no ese producto que yo he adquirido a lo que yo buscaba. En función de eso, podré saber si he sido eficiente o si no lo he sido, ¿no? Y claro, para todo esto necesito profesionales bien formados y necesito liderazgo, ¿no? Si aquí en Alicante queréis llevar a cabo procesos de compra pública de innovación, necesitaréis líderes, ¿no? Ya sea en la organización que sea, en la administración pública que sea, que esté convencido de ello. Porque, claro, son procesos complejos, ¿no? Entonces, cambio de paradigma. Ya no compro simplemente una silla, sino que voy hacia una solución que responda a una necesidad que yo tengo y quiero ser eficiente, ¿no? Y sacar lo mejor. Esto no solo es para las administraciones públicas, lo mismo para las empresas. Daros cuenta, si estáis aquí empresarios, operadores económicos, daros cuenta que esto supone apalancamiento de fondos a I+D, con lo cual a ti te van a financiar toda esa fase de I+D hasta que llegues a la solución final. Apoyo a la comercialización. ¿Cuántas veces el problema de nuestras pymes es que cuando van a vender un producto le dicen, vale, ¿dónde lo has probado? Y dices, ya me gustaría haberlo vendido, por eso vengo. No, pues cuando lo vendas, vuelves. Pues se trata de eso. Si yo ya tengo un ejemplo, un cliente de referencia, que es nada menos que una administración pública, luego lo puedo vender. Y ejemplos tenemos a miles, que no me meto, pero si queréis luego en el debate entramos a ello, ¿no? Aumenta la participación de pymes, aumenta la competencia, la competitividad, ¿no? Con lo cual, claramente, es beneficioso para las empresas. Todo esto en cuanto a la primera parte, el nuevo paradigma de contratación, cambio de mentalidad. Pero claro, si nosotros queremos llegar a resultados distintos, ¿no? Ya decía Einstein que no podemos seguir haciendo todo igual. Ello ya no solamente por frase filosófica. Hay un estudio publicado en el año 2016 en la plataforma Public Spend Forum, ¿no? Que dice que el 94% de los proyectos de tecnologías innovadoras fracasan. ¿Vale? 94% fracasan. Y me dices, Carmen, entonces, ¿por qué nos estás hablando? Pues precisamente porque, ¿cuál es la clave para conseguir el éxito? La planificación, esencial. Planificación que va, 1, ¿cuáles son las necesidades reales que yo tengo? ¿Qué necesidades hay en mi organización, en mi administración pública? 2, ¿cómo elijo al equipo del proyecto? Y está muy bien que venga el último becario a participar en la reunión, pero tendrá que venir alguien que pueda tomar decisiones, que sepa cuál es la organización, los problemas, que tenga capacidad de decisión. Análisis de viabilidad, ¿no? O sea, hay que analizar si yo lo que voy a licitar y lo que quiero comprar tiene salida en el mercado o no, si me va a solucionar algo o si simplemente es un ejercicio de, no sé, ¿no? De escaparatismo, que está muy bien, ¿no? Yo también conozco compra pública de innovación de medalla, ¿no? Yo quiero el título de compra pública de innovación, ahora que está tan tristemente de moda los títulos universitarios, ¿no? Y el valor de algunos de ellos. Bien, pues ahí lo dejo, ¿no? No me meto. 4, tendré que consultar al mercado. Si yo quiero adquirir algo nuevo, tengo que saber qué me puede ofrecer el mercado, qué, en qué tiempo, a qué nivel de calidades,
¿Con qué criterios medioambientales? ¿Con qué criterios sociales? Vaya a ser que esté pidiendo yo unicornios y entonces no haya en el mercado disponibles, ni ahora ni nunca, ¿vale? O a lo mejor es que creo que estoy comprando un unicornio y resulta que ya hay 27, ¿no?, burros que son lo que me están vendiendo a mí, ¿vale? Seleccionar el procedimiento de contratación adecuado, esencial, y usar las herramientas adecuadas. Y aquí, cuidado, porque esto de la compra pública de innovación tiene muchos riesgos, es una realidad. Tú estás licitando algo, si es una innovación real, que no existe. Y tienes que poner unos criterios de adjudicación y un precio de algo que no existe, ¿vale? Con lo cual, es muy importante valorar los riesgos, qué posibilidad existe de que ocurra, qué problemas hay si concurren, etcétera. Y los derechos de propiedad intelectual que se puedan generar en el proceso, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tengo todo esto, tercer paso, ¿cómo adquiero yo la innovación? Y aquí yo siempre digo que la compra pública de innovación es gallega, ¿vale? ¿Y por qué gallega? No porque esté el Sergas, ¿no?, que todos conocemos en este ámbito y lleve muchos años licitando, sino porque depende. O sea, ¿cómo adquiero la innovación? Pues depende. ¿Depende de qué? Pues depende de qué es lo que yo quiero adquirir, cómo lo quiero adquirir, cuándo lo quiero adquirir, ¿no? O sea, hay todos esos aspectos. Y en función de eso, sí que quiero romper una lanza diciendo que no hace falta irse a procedimientos muy complejos. A lo mejor puedo adquirir innovación de pequeño grado a través de un procedimiento de contratación ordinaria. ¿Cómo? Pues estableciendo el objeto del contrato en términos funcionales. No te digo exactamente qué, sino que te lo dejo un poco abierto, admitiendo variantes. Es otra forma perfectamente válida. Con criterios de adjudicación que admitan innovación y que yo la valore, ¿no? El pliego de prescripciones técnicas en cláusulas funcionales, lo que decía antes, ¿qué es una cláusula funcional? No te digo el qué, sino lo que yo quiero. Y tú me dices, ¿no?, cómo lo vas a lograr, ¿no? Tu querido empresario me dices cómo lo vas a lograr. Por lo tanto, a través de compra pública ordinaria, las dos modalidades más famosas hasta ahora de compra pública de innovación eran la compra pública precomercial, que como su propio nombre indica es precomercial, antes de llegar al mercado. Es decir, yo lo que estoy haciendo es un contrato de servicios de I+D, que es el que está haciendo el empresario que sea, y llega hasta allí. Hasta allí significa que me quedo como antes, en la vitrina, en el prototipo. Si yo solo quiero comprar una idea, una solución para algo que yo no sé cómo afrontar, será muy adecuado. Pero si yo quiero adquirir algo, eso no me va a valer de nada, ¿vale? O me va a valer, pues decir, bueno, voy aplazando la necesidad real. Opción B, la compra pública de tecnología innovadora, ¿vale?, que se puede licitar a través de cualquier procedimiento de licitación, aunque el mejor sería la licitación con negociación. Digo el mejor, pero yo todos los que he asesorado han sido a través de procedimientos abiertos con cláusulas cerradas, ¿vale? Con lo cual, bueno. Y la tercera posibilidad, el nuevo procedimiento de asociación para la innovación. No voy a explicar ahora este procedimiento porque es verdad que es complejo, pero solo tres ideas, ¿no? ¿Qué es? Primero, voy a unir en un solo procedimiento de doble fase, una primera fase de I+D, de un contrato de servicios de I+D, que yo licito con distintos socios. Y posteriormente, en el mismo contrato, es de ciclo completo, adquiero esa solución innovadora, siempre y cuando responda a los rendimientos y a los costes que yo tenía establecidos, ¿de acuerdo? Con lo cual, es un procedimiento muy adecuado si no tengo ni idea de cómo solucionar mi problema, pero quiero adquirir una solución. Y segundo, si tengo tiempo para ello, daros cuenta que este procedimiento puede durar 3 años, a lo mejor 4, ¿no? Depende de cuánta innovación haga falta, ¿vale? Cuánta fase de I+D haga falta antes de adquirir este producto, ¿vale? Entonces, como decía, es un procedimiento complejo, completo, circuito completo, con 2 fases distintas, ¿vale? Y a largo plazo. Pero bueno, forzosamente he tenido que ser un poco teórica, pero bueno, yo creo que por lo menos la idea es dejaros unos flashes de qué es la compra pública de innovación, que os quede muy claro que existe, o sea, no es una hipótesis que venimos a hablar unos teóricos de esto, ¿no?, que estamos un poco locos y ya está, ¿no?, los frikis de la innovación, no, en absoluto, ¿vale? O sea, hay muchísimos ejemplos. Es real, es útil, ¿no? Acordaros de la idea del martillo, ¿no?, de ahí lo tengo, pues cuando necesito un clavo puedo recurrir a él. Y
Y solo para terminar, ¿no? Que seguro que habéis visto esa imagen alguna vez, pensad, cuando estéis haciendo un proceso de compra pública de innovación o estéis pensando en poneros a ello, pensar en ese chiste gráfico, ¿no? Que salen unos cavernícolas que están tirando con mucho esfuerzo de un carro, ¿no? Lleno de piedras, y claro, las ruedas del carro son cuadradas. Y llega por detrás otro con unas ruedas redondas y les dice, Y entonces los que están trabajando tan duramente le dicen, no, gracias, estamos muy ocupados, ¿no? Pues para mí la compra pública de innovación es un poco esto, ¿no? Hay veces que el problema es que yo necesito sentarme y planificar precisamente porque luego me voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar costes y voy a conseguir prestar de una manera muchísimo más adecuada los servicios públicos a los ciudadanos. Y si soy una empresa, lo que voy a lograr es, pues eso, el beneficio económico, que es lo que me mueve, porque si soy empresario, lo que quiero es mejorar el mundo, ¿sí? Y mi trabajo va en ello. Entonces, yo por ahora te devuelvo la palabra y si queréis luego ya en el debate vamos preguntando o concretamos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y nos vamos a la visión práctica, ¿no? Porque, Carlos, yo creo que día a día te estás enfrentando a problemáticas que suelen ocurrir cuando dos entes intentan hablar un lenguaje común, ¿no? Por un lado tenemos a la administración pública y por otro lado tenemos a diferentes empresas innovadoras que les plantea posibles soluciones. Pues lo primero es, porque seguramente os preguntaréis, ¿qué hace un consultor que se dedica a fomentar la innovación en un foro de compra pública, ¿no? Lo lógico es pues, que esté Carmen, que es experta en el ámbito de leyes. Pero realmente si vamos al inicio de todo esto y está muy alineado con lo que comentaba Rafael, la compra pública ha pasado a convertirse en una herramienta, un instrumento del fomento de la innovación en las regiones, ¿no? Más allá de ser una vía para adquirir productos y servicios por parte de las administraciones públicas, pues se está convirtiendo en una fórmula para incentivar la innovación de las empresas, la competitividad de las regiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, uno de los retos a los que nos enfrentamos cuando estás intentando desarrollar un proyecto de compra pública de innovación es precisamente que la gente habla lenguajes completamente distintos. Y ya no solo el más obvio, ¿no? Que a lo mejor sería las empresas y las administraciones. Dentro de las propias administraciones también existen lenguajes muy distintos y que bueno, nuestra misión, una de nuestras misiones como consultora es hacer casi de traductor. Es decir, tenemos consejerías de innovación, de economía, que han oído hablar de este instrumento y dicen, oye, qué bueno sería aplicarlo, qué bueno sería generar aquí un polo de competitividad en el sector aeronáutico. Por otro lado, tienes a consejerías que están en el ámbito de medio ambiente o en el control marítimo, que dicen, ¿y qué me estás contando? Si a mí lo que pasa es que se me queman los bosques o se me hunden los barcos, ¿no? Entonces tú en algún momento tienes que hacer de esa traducción y decirle, no, es que esta innovación, este polo te va a ayudar a solucionar tus problemas y tus necesidades. Entonces, en ese sentido, una de nuestras, y era uno de los puntos que quería comentar en mi intervención, es precisamente lo importante que es que todos hablemos el mismo idioma y lo importante que son este tipo de foros para que todos empecemos a hablar con las mismas terminologías, con los mismos conceptos y partamos de una misma base, ¿no? que es de lo que se trata. Entonces, yo me había planteado aquí 5 puntos que están muy alineados con lo que acaba de adelantar Carmen, y empiezo por el primero, que también coincide con lo primero que decía Carmen. ¿Es necesaria? Es decir, nosotros vemos en muchos casos ideas, proyectos que dices, ¿es necesario que nos embarquemos en un procedimiento de compra pública innovadora cuando
pues probablemente lo puedas solucionar con un procedimiento habitual, ordinario, que a lo mejor no te lleva tantos problemas con tus servicios jurídicos, con tu intervención, etcétera, ¿no? Entonces ahí, pues ese es el primer punto que creo que es necesario que entendamos todos y a la hora de arrancar y de meternos en esta aventura de la compra pública innovadora, pues lo tengamos en cuenta y que la respuesta sea claramente sí, es necesaria, necesito adquirir innovación porque en el mercado no existe ninguna solución que me permita utilizar cualquier otra vía. El tema de estrategia, que también lo hemos apuntado, bueno, lo ha apuntado Carmen y lo he apuntado al principio. Esto de la compra pública se tiene que entender como un instrumento adicional en la estrategia regional. Es decir, ahora mismo podemos fomentar, desarrollar polos de competitividad en las regiones a través de la compra pública. Podemos transformar sectores a través de la compra pública. Podemos construir un ecosistema de innovación más integrado, porque sí, cuando hacemos una compra pública y cuando llegan las ofertas te encuentras con que un centro tecnológico se ha aliado con una empresa que a su vez se ha aliado con una pyme local para ofertarte un servicio que cubre tus necesidades, con lo cual la tenemos que entender como estratégica y por lo tanto el comprador público ya no solo tiene que verla como, bueno, pues tengo que adquirir, estoy viendo ahí un altavoz, pues un altavoz, ¿no? Aparte de adquirir un altavoz, puedo aprovechar esta compra y estos recursos para hacer algo más, ¿no? Yo creo que eso es importante que se tenga en cuenta. Otro punto que no me resisto a citar aquí es el tema de la financiación. A nivel europeo y concretamente a nivel nacional, la CPI gusta, es atractiva y existen varios instrumentos de financiación. Muy bien, encantados, tenemos dinero, pero el problema que tenemos lo que tenemos que tener claro es que compra pública innovadora es una cosa y financiación de la compra pública innovadora es otra. En función de las fuentes de financiación que se utilicen, pues tendrás unas restricciones u otras. Entonces, en este sentido, sí que nos encontramos cuando vamos a cualquier cliente que dice, oye, pues creo que podría ser interesante utilizar la compra pública innovadora y me definen la compra pública innovadora bajo los requisitos de la fuente de financiación que están utilizando, pues me toca hacer algo de pedagogía, ¿no? Es decir, oye, no te equivoques, estas restricciones las pone la fuente de financiación porque viene de los fondos FEDER, plurirregionales, y te establecen estos 7 criterios, pero la compra pública de innovación es otra cosa. Otra cosa es que la encajemos aquí para que tú puedas desarrollarla. Entonces, en ese sentido, sí es importante que cuando se defina o cuando se vaya a plantear un proyecto de este estilo, primero venga el proyecto, primero venga la necesidad, la idea, lo que se quiere cubrir y luego ya venga la financiación. Porque en cualquier otro caso creo que estás cometiendo errores y vas a cubrir tu necesidad no de la forma más adecuada. Entonces, en ese sentido, sí creo que es algo que me encuentro muy a menudo cuando vamos a lanzar este tipo de proyectos y que no debemos de caer en ese error. Por poner un caso muy ilustrativo, un proyecto de I+D no es lo que dice H2020, que es un proyecto de I+D. Un proyecto de I+D es un proyecto de I+D. Otra cosa es si se puede financiar con H2020, ¿no? Pues esto mismo está ocurriendo con compra pública de innovación, que la gente entiende que un proyecto de compra pública de innovación es lo que la fuente de financiación dice y no lo que realmente es, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí me gustaría especificar esto. Tema de comunicación que hablábamos al principio. Aquí hay muchísimos actores implicados en estos procedimientos y realmente es importante que exista una comunicación fluida. Al final, cuando hablas de un proyecto de compra pública de innovación, ¿quién está aquí metido? Pues
posiblemente un ente promotor, que habitualmente suele tener la forma de la Consejería de turno de Economía e Innovación, que ha asumido el mandato de impulsar la compra pública de innovación en la región. ¿Qué otra gente tienes? El propio servicio público, que bueno, pues ve en la compra pública de innovación una oportunidad de cubrir una necesidad que antes no podía cubrir. Y en el otro lado tienes a las empresas. Y en la nueva ley, bueno, ya se hacía antes, realmente se podía hacer, pero ahora de forma mucho más explícita surge la posibilidad de hacer las consultas preliminares al mercado, que me parece una palabra fundamental, digo una palabra, un término ¿cómo decirlo? Y un elemento que debe de estar embebido en cualquier compra pública, sea innovadora o no. Desde mi punto de vista es fundamental que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Pues básicamente porque es la herramienta que tiene el comprador público para entender, para conocer cuál es la realidad del mercado, qué es lo que puede exigir y cómo lo puede exigir, cuál es la tipología, el perfil de empresa que va a acudir a esa licitación. De hecho, puede corroborar si todo esto tiene sentido y si va a haber empresas que te pueden cubrir esa necesidad o no. También te establece unos mecanismos de conversación con la empresa que te permiten, por un lado, al comprador público definir muchísimo mejor cuál va a ser el pliego que finalmente vaya a redactar, y por otro lado, que esto es algo que deberían las empresas de tener en cuenta, la oportunidad que tienen las empresas de influir en ese pliego. Es decir, al final todo esto se trata de que el comprador obtenga ideas que pueda plasmar en un pliego de condiciones. Entonces, sinceramente, una empresa que no vaya a unas consultas al mercado y pretenda ir al pliego de condiciones que después vaya a surgir de estas consultas, pues me parece un error no participar. En este ámbito de comunicación también creo que es importante, punto 1, y sobre todo cuando hablamos de innovación, que esto nos lo estamos encontrando de forma sistemática. Tú abres un proceso de consulta preliminar al mercado, pones unas fichas, ¿no?, con una información que es obligatoria, le pides a la empresa, oye, por favor, me puedes incluir anexos, pero la ficha es lo más importante. Entonces, cuando empiezas a recibir la información y empiezas a leerla, ves que las fichas son pobres, es una frase, y te llega toda la información en forma de un anexo, un documento confidencial que no se puede utilizar. Con lo cual el comprador dice que esta información me es útil, me interesa mucho incorporarla, pero me es muy difícil incorporarla si me has metido o si no me has dado la información que yo necesito para incorporarla, con lo cual es una situación un poco kafkiana, ¿no? Porque dices, a la empresa le gusta, quiere influir en el pliego y este es el canal que tiene para hacerlo, y por otro lado se está poniendo ella misma, se está pegando tiros en el pie porque no me está permitiendo utilizarlo para la futura licitación. Con lo cual, ese punto, por favor, aquí las empresas que vayáis a participar en este tipo de procesos, por favor, tenedlo en cuenta. Otro tema que es importante, dentro de las consultas, ¿qué es lo que quieres tener? Quieres tener información de dónde está la frontera de la técnica, hasta dónde puede llegar actualmente el mercado y hasta dónde podría llegar en un horizonte temporal que yo me planteo y en un horizonte presupuestario que yo me planteo. ¿Y quién viene a las reuniones con las empresas? El comercial con un folleto. No. Tiene que venir tu responsable de I+D a contarme dónde está el futuro, lo que va a ocurrir dentro de 3 días. El folleto ya me lo puedo descargar de la página web, con lo cual es una situación kafkiana, ¿no? Tampoco le puedes decir esto a la empresa, pero sí es interesante que lo tengan en cuenta a la hora de entender por qué se hace una consulta al mercado y qué es lo que el comprador necesita, ¿no? Y el comprador también ser consciente de que las consultas al mercado le van a dar una información clave. Nosotros cuando
Cuando después de una consulta nos ponemos a ayudar a redactar el pliego de condiciones, a establecer cuáles son las especificaciones funcionales, toda la información que hemos recopilado durante las consultas nos es fundamental, porque realmente te está diciendo cómo lo tienes que poner, de qué forma las empresas van a estar cómodas y van a participar en ese pliego, porque lo peor que puede ocurrir es que una licitación quede desierta, sinceramente, ¿no? Ya, sí. Lo único que, claro, digamos el procedimiento está desarrollado, pero yo me pongo en la piel de un ayuntamiento. Ahora, por ejemplo, hemos detectado 2 compras públicas innovadoras, Ayuntamiento de Villarreal, y ahora ha lanzado un reto en Valencia, un tema de bomberos. Sí. Pero, ¿cómo se debe sentir una mesa de contratación a la hora de valorar qué soluciones son innovadoras o no, o dar respuestas eficientes? ¿Necesitan apoyo de personas expertas que les permitan guiar para saber realmente qué soluciones son más innovadoras que otras? Existen infinidad de alternativas. Efectivamente, lo más lógico es que el propio comprador se apoye en expertos que le puedan asesorar en ese ámbito. Esto es innovador, esto no es innovador, etc. Otra herramienta que existe y que nosotros a veces utilizamos es el apoyarnos de informes externos, de empresas que se dedican precisamente a este tipo de cosas, a valorar el contenido innovador o valorar el estado de la técnica, lo que llaman el estado del arte. Todo ese tipo de soporte te ayuda a la hora de entender cuál es el mercado, efectivamente entender dónde está la frontera, qué es lo que puedo pedir y dónde empieza ese apartado de innovación. También ahí nos apalancamos mucho en términos, que tampoco quiero entrar en términos técnicos, ¿no? Pero los TRLs es una ayuda muy útil a la hora de valorar cuál es el contenido innovador, es decir, dónde está la situación actual de una tecnología. ¿Está en escala laboratorio? ¿Está en escala pruebas en entornos controlados? ¿Está en entorno real? ¿Dónde está esa tecnología? Las TRLs también es algo que la gente de innovación probablemente les suene normal, la gente de contratación un poquito menos a lo mejor, pero esa es otra herramienta que tiene el comprador público para entender dónde está el mercado. Carmen, si tuvieras que escribir una carta a los Reyes Magos para que la compra pública de innovación funcionara un poquito mejor, ¿cuál sería tu deseo? Mira, casi te voy a decir tiempo. ¿Por qué? Porque yo pienso que la compra pública de innovación es un instrumento muy positivo, pero todos necesitamos tiempo para ello. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que si a vosotros ahora os pregunto, a ver, cualquiera, ¿no? El señor que está, da igual. ¿Se te ocurren cosas que se puedan mejorar en tu organización y que no sepas, que no hay una posibilidad de ir ahora al mercado y decir, licito, tengo aquí un pliego y que vengan 3 empresas a precio y ya está, ¿no? Entonces, estoy convencida de que muchísima gente tendría esa necesidad en su cabeza y querría hacerla, ¿no? Y querría adquirirla, pero necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas tiempo para planificar como órgano de contratación, está claro. La empresa necesita tiempo para poder responder a las solicitudes que le hacen desde el órgano de contratación y luego, evidentemente, los técnicos que están valorando, el equipo técnico multidisciplinar, que es esencial, o sea, lo ha dicho Carlos, pero de verdad es esencial en estos procesos para que tengan éxito, necesitan tiempo para valorar las ofertas. Como no tenemos tiempo, profesionalización. ¿Vale? Eso es lo que te da la clave, ¿no? Y te permite estar activo en el mercado para ir viendo por dónde van las ideas y entonces ir respondiendo todos, tanto el comprador como el vendedor, como incluso una spin-off que aún no vende nada, ¿no? Pero está ahí preparada para salir al mercado. Bien, ¿y cómo logramos que 2 entes que hablan diferentes lenguajes puedan llegar a entenderse con un fin común? ¿Cómo lo estáis haciendo desde Silo? ¿Te refieres a empresas? Sí, digamos oferta-demanda, donde en principio estáis hablando también de largo plazo. No sé, hay muchos componentes ahí que tenemos que desenredar, ¿no? Es decir, digamos, queda bonito en papel, pero en la práctica es complejo y complicado. Por un lado, Carmen nos dice que necesitamos tiempo, pero ¿cómo podríamos mejorar que 2 ámbitos que hablan lenguajes tan diferentes pudieran llegar a entenderse?
Pues yo creo que la fórmula es mucha sensibilización, muchas jornadas de este estilo, que las empresas entiendan. Nosotros eso nos parece fundamental y siempre en los eventos, los famosos eventos de se lanzan las consultas al mercado, siempre hacemos mucho hincapié en ese punto, en que las empresas entiendan cuál es el procedimiento, que muchas veces no lo entienden, que sigue una contratación pública. Desde que hacemos el anuncio de las consultas hasta que hay un pliego, no es algo tan inmediato como ocurre en una empresa privada, ¿no? Que a lo mejor en una semana ya has hecho un RFP y tienes ofertas, sino la administración pública pues tiene unos ritmos los cuales la empresa debe de conocer, ¿no? A nosotros no nos gusta generar falsa expectativa, es decir, después de un anuncio de una convocatoria de este estilo, pues pasan meses hasta que surge un pliego, ¿no? Es así de simple, ¿no? Entonces, sí nos gusta mucho gestionar expectativas y hablar con transparencia, ¿no? en este tipo de jornadas y que todos entiendan cuáles son las dificultades que tiene cada una de las partes, ¿no? Luego quería preguntarte, porque desde Fundeum hemos cogido el reto de impulsar la compra pública innovadora a nivel local, a nivel de municipios. De hecho, pues tenemos apoyo, estamos creando una plataforma para conectar oferta con demanda. Incluso es interesante porque hemos incorporado el aspecto de las universidades, que socios tecnológicos pueden tener esas empresas innovadoras, pero me da la sensación que a nivel municipal se va mucho más lento que, por ejemplo, a nivel de consejería o consellería. Por ejemplo, estoy pensando en el tema médico. Es cierto que en función de las competencias que tienen asumidas consellerías o a nivel local, da la sensación que se mueve un poquito más rápido sistema médico, educativo, etcétera, todo lo que compete a las consejerías. A ver, me has preguntado por entidades locales. A ver, los grandes ayuntamientos obviamente están en esto de la compra pública de innovación. Grandes ayuntamientos, me refiero a Madrid, Barcelona, Valencia, están en proyectos de este estilo. Cuando hablas de entidades más pequeñas, que probablemente vaya por ahí los tiros, pues toca más comunicación. Es decir, sé que es complicado y probablemente estén en el ámbito del utópico, pero la idea es que cuantos más se junten, generen masa crítica. Siempre se habla de los mapas de demanda temprana, vamos a agregar demanda para que exista capacidad para adquirir o lanzar un procedimiento suficientemente grande como para que las empresas puedan o tenga sentido que se innove. Entonces, en ese sentido, yo creo que las entidades locales, ayuntamientos, tienen mucho que decir y mucho que hacer y mucho camino por recorrer. Efectivamente, la compra pública de innovación en los últimos años pues estaba básicamente liderada por los grandes compradores, que son básicamente las consejerías que llevan las consejerías sanitarias, el Sergas, en Cataluña también Aquas lidera muchos procedimientos de compra pública de innovación. En general yo creo que los tiros van por agregar demanda. Muy bien. ¿Algo que aportar, Carmen, antes de finalizar la mesa? No sé, yo tengo la sensación de que habría que hablar de tantos temas y hay poco tiempo que te quedas con una sensación agridulce. Yo como flash final, quizá, decir, bueno, yo espero que la sesión de hoy, pese a la hora, pese a la premura del tiempo, os haya servido por lo menos, si no conocíais qué era la compra pública de innovación, para saber que existe, que está aquí, que se está utilizando, que la puede utilizar todo el mundo, como decía ahora Carlos. O sea, sabéis que existen instrumentos dentro de la ley de contratos para agregar demanda, para licitar conjuntamente distintas administraciones. Y bueno, por lo menos tenerlo como una posibilidad, ¿no?, pro futuro, de decir, quizá es un medio adecuado para mejorar la forma en la que hago las cosas y conseguir resultados distintos a los que por ahora no puedo atender con mis recursos económicos, temporales y profesionales actuales. Muy bien, pues yo creo que
extraemos unas conclusiones similares a la mesa anterior sobre Industria 4.0. Hablaban de sensibilización y también de formación. Yo creo que todos los interlocutores que intervienen en compra pública e innovación tienen que tener formación adecuada o estar asesorados adecuadamente. Entonces, bueno, también invito a aquellos asistentes que tengan interés desde el punto de vista de la empresa o incluso de ayuntamientos de la provincia de Alicante. La Diputación nos está prestando apoyo para que formemos a estos dos ámbitos tan diferentes y que puedan llegar a entender cómo hacer una compra pública innovadora. En muy breves fechas iniciamos un curso. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti. Y bueno, pues vamos a dar paso en 5 minutos a la siguiente mesa. Bien.